Ok, vamos a comenzar de nuevo haciendo la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre misericordioso, que no dejas nunca solo a tus hijos en el camino de la vida, te agradecemos por donar al pueblo creyente y al mundo entero a Pablo Takashi Nagai y a su esposa Marina Midori. Midori, después de haber guiado a su esposo hacia la amistad contigo en la humilde dedicación de su vocación, le ha mostrado la vía de la caridad perfecta. Juntos, en el abandono confiado de tu voluntad, han dado rostro al bien de tu providencia, sabes sacar incluso del mal, y se han convertido en anuncio de esperanza y testigos de caridad para el pueblo herido. Después de la muerte de su esposa, caminando en profunda pobreza de espíritu, Takashi experimentó en el desierto de la bomba atómica y la ternura de tu amistad. Y como testigo de gracia y viviendo el 100 por 1, regeneró en su pueblo el entusiasmo por la vida y el coraje para reconstruir. Concédenos a todos, por intercesión de estos esposos tuyos, la gracia de responder a nuestra llamada personal hacia la santidad, y danos, si es para mayor gloria tuya, la gracia que imploramos. Nuevamente aquí podemos pedir una gracia a Dios por intercesión de Takashi y Midori. En la esperanza de que estos esposos pronto serán contados entre tus santos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, ya a partir de esta segunda charla, ahora sí pueden dejarme, los que quieran dejarlo públicamente en el chat, adelante, o en el chat privado, que creo que también les aparece el chat o el chat privado, pueden dejarme su dirección, los que quieran que les mande varias de las estampas, o si quieren todavía hacerlo más privado, que me contacten en mi Telegram. Me tienen que poner el nombre y el apellido con el cual se registraron para yo verificar que realmente participaron en el retiro. Les dije que a lo menos participaran en 2 de las 3 charlas. Así que los que estuvieron en la primera, ahorita escuchen la segunda, ya son las 2 charlas, o apenas los que están entrando a la segunda charla, espero que se queden en la tercera, y ya son las 2 charlas, ¿eh? Entonces pueden ir varias formas. Se van a semperfiat.com, como les aparece ahí abajo, o está ahí arriba, semperfiat.com, y ahí viene contactarme, o directamente a mi Telegram, que es CHH oficial, y ahí pueden hacerlo. Entonces pueden hacerlo, pueden dejarme nombre y apellido con su dirección. ¿Saben qué? Creo que ahora Telegram es en las formas de inscribirse. Creo que puedo poner la parte de que pongan su dirección, pero es que también no quiero que la persona que realmente ni siquiera quiere participar en el retiro, pero no quiere las estampas, verse obligada a que para inscribirse haya tenido que poner su dirección. Entonces, por eso no. Pero bueno, en el chat público o en el chat privado o en Telegram, me dejan su dirección los interesados. Voy a dejar hasta empezando el lunes, o sea, entre hoy y mañana, mándenmelo, porque el lunes voy a mandar a aquellos que me mandaron la dirección, ¿eh? Evidentemente, esto que está siendo en vivo, para los que lo vean grabados, pues ciertamente para ustedes no aplica, porque esto es solamente para los que han participado directamente en el retiro. Dicho esto, sigamos. Y vamos a entrar a la búsqueda de la verdad, lo que Takashi piensa de la búsqueda de la verdad,
y la tendencia a mesianizar políticos. ¿Les suena? Hoy muchos hablan de que es que denunciamos por amor a la verdad. Vamos a ver qué verdad. ¿Y les parece que algo tiene que ver con la tendencia a mesianizar políticos, a verlos realmente como Mesías, cuando el único Mesías y Salvador es Jesucristo? Punto y se acabó. Por mucho. Pero es un político católico. Político al fin. Dice Takashi, los que recorren el camino en busca de la verdad viven para la eternidad. Ven, en pocas palabras, aquí Takashi está diciendo lo que acabo de decir en la charla pasada. Se necesita una eternidad para conocer a Dios. Ahora, ¿la eternidad acaba? No, nunca se acabará este proceso de conocer a Dios. Por eso parece ridículo que no en el cielo, aquí en la tierra, haya gente que crea que ya conoce a Dios. Los que recorren el camino en búsqueda de la verdad, dice Takashi, viven para la eternidad. ¿No es acaso ese el único camino que deberían seguir los hombres? Esos hombres y mujeres de laboratorio que estaban tan cautivados que se olvidaban incluso de comer y que llevaban batas corroídas por las sustancias alcalinas, que pasaban las noches en blanco y se caían de sueño por la mañana, que cuando iban a la ciudad distraídos se dejaban birlar la cartera y tomaban el tren equivocado, esos de los que la gente se reía, a los que trataban como personajes extraños, pero que en cambio sabían que estaban dotados de gran sentido común, esos hombres y mujeres ¿no conducían acaso su vida del modo más justo? Los ojos del mundo entero, dice Takashi, se dirigían no a esta gente, a estos estudiantes, a estos médicos expuestos a radiación, a largas horas que terminaban por eso tomando el tren equivocado porque ya la cabeza no les daba. No, los ojos del mundo, ¿en quién estaban? Dice Takashi. Los ojos del mundo entero se dirigían, en cambio, hacia un solo hombre, Hitler. Un hombre que se hacía llevar en procesión en coche descubierto, siempre sonriente y sin mostrar signos de miedo, el pecho henchido y la mano derecha levantada, mientras crecía en todo el globo la fama de Mussolini, que lanzaba bombas contra el pueblo etíope armado únicamente con lanzas, mientras en Japón se situaba en primer plano el teniente general Toyo Hideki, que se había lanzado a la política incumpliendo el rescripto imperial para los soldados y marineros, y que observaba el parlamento sacando pecho con una mano izquierda a un lado. Se decía que era el hombre más grande de la historia. Pero tratad de pensar en Gengis Khan, quizá el líder bélico más grande que había en la historia, al menos el territorio que conquistó, Gengis Khan, que era de Mongolia. Pero traten de pensar en Gengis Khan, dice Takashi. ¿Qué fue de su sueño? Los descendientes del mayor general de la historia, que es cierto, ¿no han quedado acaso reducidos a un pueblo conquistado que va corriendo detrás de las ovejas por el desierto? Que eso es Mongolia. En el tiempo de Takashi, una colonia por los rusos, por la URSS, y aún hoy son simplemente nómadas. Ellos son los descendientes del más grande líder militar de la historia, que fue Gengis Khan, que conquistó más que el Imperio Romano, tanto territorio. Entonces dice Takashi, qué fácil es uno deslumbrarse con estas personalidades, ¿eh? Pero traten de pensar en Gengis Khan. ¿Qué fue de su sueño? ¿Los descendientes del mayor general de la historia no han quedado acaso reducidos a un pueblo conquistado que va corriendo detrás de las ovejas por el desierto? ¿Y qué ha sido del joven héroe Alejandro Magno? ¿Es acaso rey de algún pueblo en la actualidad?
políticos, generales, hombres de negocios, hombres poderosos y actores populares, son todos como esas chicas que salen en primera plana en las revistas. Hacen su aparición en el escenario durante un instante, se exhiben bailando y después desaparecen. En la actualidad, hay jóvenes que llevan el bigote al estilo de Hitler y que van por las calles desfilando con su mismo flequillo alborotado. Pero dentro de 10 años probablemente todos se habrán olvidado de Hitler y dentro de 50 el suyo será solo un hombre que se recordará por los exámenes de historia. Los Iwasaki, los Sumitomo y también todos los empleados de sus fábricas caminan ahora engreídos por las calles. Pero ¿cuánto tiempo durará las grandes ganancias que sacan de la guerra? Emil Jangis ya está cayendo en el olvido, de igual modo que las tinieblas caen sobre Lilian Gish y Ramón Novarro. ¿Y hasta cuándo será popular el vestido negro de Greta Garbo y de Sumiko Kurishima y de Matsuno Tsuoke? Matsunosuke Medama, ya nadie habla. En cambio, Rutherford, Ponquier, disculpen la pronunciación, Chadwick, Joliot Curie, los nombres de esos científicos de la física atómica eran desconocidos para aquellos hombres y mujeres que todos perfumados se paseaban por los balnearios. Es normal que quien pasa su vida entre las cosas del mundo no conozca lo eterno. Esta es una frase matona de Takashi. Es normal que quien pasa su vida entre las cosas del mundo no conozca lo eterno. Por eso solamente quiera el dinero que necesita hoy, el éxito que necesita hoy. En cambio, Takashi no pensaba en la cuestión de que iba a ser contado entre los padres de la radiología, sino en que cada vez la leucemia le acechaba más. Quien conduce su existencia en la falsedad pertenece a la masa que no tiene relación con la verdad. Frase matona de Takashi. Quien conduce su existencia en la falsedad, hoy tan promovida en las redes sociales, sea porque ni siquiera dan la cara en los perfiles, o sea porque te promueves en los perfiles de redes sociales como lo que no eres, perteneces a la masa que no tiene relación con la verdad, dice Takashi. Dice Takashi, el equipo de Takashi pasaba su vida en un mundo habitado por bombas de vacío, cables de alta tensión, papeles, películas y lápices, sin tener ningún contacto con los hombres y mujeres perfumados de las ciudades balneario. Yo pensaba que prácticamente Takashi, ciertamente médico, radiólogo, pero por el tipo de vida que vivió fue como un tipo monje. Realmente su monasterio era su consultorio, su área de trabajo. Realmente vivió como un tipo de vida monástica. No sé cómo lo ve. En fin, el 8 de diciembre de 1941, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, se celebró en la iglesia una misa matutina para suplicar la paz a María, Reina de la Paz, ahí en Japón. En Washington, las conversaciones entre Nomura y Hull habían encallado y en Japón había grandes disputas entre quienes promovían la guerra y quienes, en cambio, deseaban un compromiso de paz. Los conflictos que se prolongaban desde hacía tiempo habían dividido a la población, lo que disfrutaban de las grandes sumas de dinero que habían ganado con la guerra, y por la otra aquellos que eran sus víctimas, es decir, los que habían sido heridos y las familias de los que habían muerto. Paro aquí. Yo me acuerdo del sacerdote que me troleó con respecto a Japón y
empezando diciendo, pero tú no sabes cómo los japoneses hicieron el ataque de Pearl Harbor y cómo trataron a los americanos. Esto porque yo mencioné en un video de que Estados Unidos encerró en campos de concentración a todos los japoneses aquí en Estados Unidos, incluyendo ciudadanos estadounidenses, pero de ascendencia japonesa, y los encerraron ahí. Creo que fueron como 2, 3 años. En el viaje que tengo planeado de misión dentro de, creo que 1 o 2 semanas, tengo pensado pasar a uno de esos campos porque Trump los quiere estar borrando. Trump no quiere que se borre. A ver, entiendo a Trump la cosa que dice que no es tolerable que alguien que vive en los Estados Unidos quiera ensuciar el nombre de Estados Unidos, porque los hay, los progresistas queman las banderas, etcétera. Ensuciar por ensuciar, no reconocer nunca lo bueno de este país, solamente lo malo, etcétera, de acuerdo con eso con Trump. Pero ese está yendo a todo extremo. Quiere tapar el sol con un dedo. Quiere borrar todos esos eventos de los Estados Unidos en donde sí Estados Unidos manchó su propio nombre, su propio legado, y que Estados Unidos, de forma admirable, lo ha reconocido públicamente, a veces bastante tarde. Fue hasta Reagan, esto fue en los 40, que hicieron estos campos de concentración aquí en Estados Unidos de japoneses. Y fue hasta los 80 con Reagan que se pidió perdón y se indemnizó a los que quedaban vivos, ¿no? Pero esto habla de Estados Unidos, que muchas veces ha sabido reconocer las metidas de pata que da. Pues ahora tenemos un presidente que, repito, estoy con él en cuanto a tomar medidas para pues aleccionar, corregir a aquellos que quieren manchar gratuitamente a a los Estados Unidos, nunca reconocen el bien que hacen, exageran en el mal, etcétera. Pero otra cosa es irse al lado de Trump. Entonces, esperemos que pueda todavía encontrar abierto ese centro, que es quizá el que más famoso se hizo, se llama Manzanar. Aquí en California hubo varios centros de concentración, en Oregon creo que hubo otro, no sé si Tennessee, fueron varios centros en donde pusieron a todos los japoneses que de la noche a la mañana tuvieron que dejar sus casas, sus negocios. Cuando regresaron, cuando ya salieron de los campos, encontraron vandalizadas sus propiedades, etcétera. El gobierno, porque no pagaban taxes sobre la propiedad, se las quitó. No, 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 terrible, terrible lo que sufrieron los japoneses. Entonces, y un sacerdote que recuerdo, no recuerdo el nombre, ahí ven el video cuando él dice la video respuesta, pero los japoneses no son como madrecitas de la caridad, etcétera. A ver, para empezar, distingamos entre la milicia y la sociedad civil. O sea, los puestos en los campos de concentración no fueron japoneses militares, fueron japoneses de la sociedad civil que velan en el entierro tienen, porque de hecho los propios japoneses puestos en los campos de concentración aquí en Estados Unidos, muchos de ellos tenían la mentalidad de Takashi. Takashi termina viendo mal el abuso extranjero, pero bien mal el abuso de sus propias autoridades japonesas. El abuso no lo hizo la sociedad civil, el abuso lo hizo las autoridades japonesas, las autoridades estadounidenses, etcétera. Y aquí Takashi está dando testimonio de que estaba fragmentado la propia población japonesa, de los que sí se montaban a favor de estos líderes militares japoneses, y por otro lado, otros que no, particularmente los familiares, hijos, etcétera, de los japoneses que ya habían pagado factura por este tipo de actitud invasora, peleonera, beligerante que tenía Japón. Hoy Japón no es ni la sombra de lo que antes era. Por eso muchos pueblos asiáticos son resentidos con los japoneses, porque eran muy beligerantes, invasores, crueles. Hoy el japonés es pacífico, paciente, etcétera.
A ver, permítanme, me está llamando el padre, permítanme. Ahí disculpen, pero el padre necesitaba la llave, me había dado una llave maestra y necesitaba abrir unas cosas ahí en la parroquia. Entonces, bueno, continuemos. Entonces, les decía, el pueblo japonés pues se encontraba fragmentado y dividido. Es decir, es muy injusto decir, Japón se mereció las 2 bombas atómicas por andarse metiendo contra Estados Unidos haciendo el ataque en Pearl Harbor. Primero, esos son simplismos históricos concretamente, ¿verdad? Pero segundo, la proporcionalidad simplemente no es comparable. Tú no puedes aventarle una bomba a una persona que te está atacando con una resortera. ¿Se entiende? Pero más allá de que si dejamos la proporcionalidad de un lado, hay que entender que había japoneses, entre ellos como Takashi, que no estaban de acuerdo con las autoridades japonesas en esta cuestión de andar siendo tan beligerantes, ¿no? El sentimiento de estos grupos era bastante distinto, dice Takashi. Las víctimas del sacrificio callaban mientras que su número iba creciendo día tras día y los gritos atronadores de los que se entusiasmaban con el negocio de las armas tomaban el control. Subrayen esto, negocio de las armas. La opinión pública, aunque espantada ante la idea de la guerra, sostenía cada vez más a los belicistas considerando que el conflicto era inevitable, con la convicción de que ahora era necesario intentarlo todo porque si los japoneses tenían que ser aplastados, era mejor que actuasen antes liberando su furia. Por eso el ataque de Pearl Harbor, que no se lo esperaban los estadounidenses. La Iglesia Católica, sin embargo, no dejaba de invocar la paz y el Vaticano, que seguía los asuntos internacionales con imparcialidad ecuánime, organizaba oraciones por la paz en todas las iglesias del mundo. Recuerden que Takashi está escribiendo en japonés a japoneses que no son católicos. Es decir, les está recordando que la institución que abogaba realmente por la paz era la iglesia, ¿no? Pero les decía que subrayan esto del comercio de las armas porque fue lo que denunció el Papa Francisco, que detrás de todas estas cuestiones bélicas que estamos pasando, detrás de todas estas capitalismo salvaje, el negocio número 1 mundial es la venta de armas. No son las drogas, no es la pornografía, no, son las armas. Y de cuando en cuando hay que renovar y entonces pues provocamos conflictos bélicos, ¿no? Con esto voy a aprovechar para hacer un mea culpa. Quizá alguno me habrá escuchado en tiempos en México del presidente Calderón, que hizo su mentada batalla en contra del narcotráfico y que lo que se provocó fue cada vez más sangre, más violencia. En algunas cosas estoy de acuerdo con medidas que él tomó, pero sabemos que proporcionalmente simplemente no es justificable y que bañó de sangre a México. Ciertamente gobiernos después, entre ellos el de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, le ganó en número de muertos al mismísimo Calderón, ¿no? En fin, por lo que fuera, en ese tiempo yo llegaba a opinar esto que condena Takashi. Muchos justificaban diciendo, no, es que ya es inevitable la guerra. Por eso los japoneses tenemos que pegar primero. Yo decía, ya es inevitable. Van a tener que morir gente inocente.
¿Por qué? Porque los narcos se van a ir en contra de la población, etcétera. Y pues, claro, es muy fácil decirlo cuando no te toca a ti. Desde acá, desde Estados Unidos, es muy fácil decir, pues ni modo. Yo apoyo al presidente Calderón, que le dé duro a los narcos, aunque los narcos se van a desquitar con la población. ¿Eh? Muy fácil decirlo eso. Desde desde la comodidad, entre comillas, comodidad de otro país. ¿No? Es como los que yo viví mucho tiempo en Miami, los cubanos que se hacen los gallitos en contra de Fidel Castro, de los comunistas, etcétera, en Miami y critican a todos los cubanos allá que no se rebelan en contra del gobierno. Vete tú allá y rebélate, compadre. Tú ya estás en el exilio y desde ahí se puede decir lo que se te pegue la gana. Bueno, ya ni tanto, porque los gobiernos republicanos y demócratas cada vez son más censurantes. Por eso, con la medida que ha hecho Trump totalmente antivida de la fertilización in vitro, mucho trumpista, mucho conservador, entre ellos algunos sacerdotes, ustedes saben a quiénes me refiero, se han quedado calladitos. Ya van 3 días y no han dicho absolutamente nada de esta medida tan antivida, porque la fertilización in vitro mata más embriones humanos que el mismísimo aborto. Y no han dicho nada. ¿Será porque si se ponen a confrontar al gobierno les quitan su visa? ¿Les quitan su estatus migratorio? Yo sé que me he arriesgado a esto y ya ciertas medidas en el pasado se han tomado en contra mía. Gobiernos demócratas y republicanos. Entonces, pues no estamos tan lejos de eso, de lo que diría mismo Takashi. En fin, sigue diciendo, recorriendo las calles de la ciudad para ir al trabajo, Takashi se dio cuenta de que los productos escaseaban cada vez más en las tiendas y de que la ropa de la gente empezaba a tener un aspecto deteriorado. Percibió nítidamente que la fuerza de su pueblo iba disminuyendo y le resultó claro que era imprudente abrir un frente de guerra con los países ricos. Le está diciendo a las autoridades japonesas, ustedes son los imprudentes. La población cada vez venía más abajo, en fuerzas, en salud, en economía, etcétera, y ustedes se ponen a bombardear Pearl Harbor y a tratar de invadir Asia del Este, etcétera, etcétera. Cuando yo leía esto, hoy puedo hacer una conexión con la homilía del arzobispo de aquí de Los Ángeles en la misa por los migrantes. Él decía que esta gran crueldad que está teniendo Trump en las redadas y todo esto, dice, mucho de su gabinete en realidad ni remotamente conoce la realidad del día a día del migrante. Y quizá si se les empieza a decir, más de uno despierte y haga algo, mínimo ya no se preste a esta agenda cruel de Trump. Pues lo mismo, el emperador japonés parece que nunca bajaba a escuchar, a ver cómo estaba su pueblo. No, tenía aviones, tenía militares, tenía todo eso. ¿Y tu población, compadre? Gente que difícilmente baja la realidad. Ahora, lamentablemente hay gente que no es tan alta y que también está acostumbrada a opinar y hacer sin bajar la realidad, a tocar la carne herida de sus hermanos, como decía el Papa Francisco. Dice Takashi, mientras pasaba por Matsuyama, la radio anunció repentinamente: desde la madrugada de hoy, nuestro ejército está comprometido en un conflicto armado contra las fuerzas aliadas de Estados Unidos de América y el Imperio Británico. Ese fue el anuncio con el cual los japoneses muy presumidos decían que habían atacado a Pearl Harbor. Desde la madrugada de hoy, nuestro ejército está comprometido en un conflicto armado contra las fuerzas aliadas de Estados Unidos de América y el Imperio Británico. Todos los hombres, dice Takashi, todos los hombres que caminaban por la calle se detuvieron en ese mismo instante.
El rostro de cada uno de ellos se vio atenazado por la opresión y durante algunos segundos ninguno fue capaz de respirar. De repente, un joven obrero se puso a correr hacia la fábrica gritando con todas sus fuerzas: «¡Lo hemos conseguido, por fin! Ya les enseñaremos quiénes somos». Takashi miró a su alrededor y en un instante tuvo el presentimiento nítido de que todo lo que rodeaba se convertiría en tierra quemada. Proféticamente, él que iba a saber que iban a aventar una bomba atómica. Pero después de esto, en vez de hacerse el bravuconcito y todo eso, porque seguramente él leyó cuando en la Sagrada Escritura, parafraseo, no recuerdo el término concreto, Jesús le dice cuando le corta la oreja al presunto Malco, San Pedro, se guarda la espalda. Quien mata espada a espada morirá. Por eso esa actitud, inclusive a nivel político y todo eso de bravuconería y todo eso, compadre, te va a tocar. Takashi, en vez de ponerse a gritar como aquel obrero, les hemos dado a los gringos y todo eso. Miró a su alrededor y en un instante tuvo el presentimiento nítido de que todo lo que le rodeaba se convertiría en una tierra quemada. Un escalofrío le heló la sangre y apresuró el paso hacia la universidad. La primera clase del día era radiología diagnóstica para los estudiantes de tercero. Takashi subió a la cátedra y la clase se sumió en un silencio agobiante. Los estudiantes estaban tan tensos que parecía que en cualquier momento iba a escuchar el fragor de los cazamericanos. Takashi tomó la palabra y escuchen el discurso que le dio a sus estudiantes sobre lo que se venía en Japón a raíz de ese ataque en contra de los Estados Unidos. Ha llegado el momento. Ya no podemos eximirnos nosotros los jóvenes del deber de tomar una decisión. Esta es una crisis nacional sin precedentes y las posibilidades de éxito son muy escasas. Nuestro ejército tendrá que intervenir con mucha celeridad, pero será difícil que se pueda vencer rápidamente. Espero que las cosas vayan bien y que podamos llegar a la paz antes de ser derrotados. Quizá se nos pida interrumpir las clases en la universidad y todos vosotros seréis llamados al frente o a trabajar en las fábricas de armamento. O quizá podremos continuar con las clases. Sé que tenéis miedo, pero sois estudiantes de medicina y en cuanto tales ha llegado el momento de que asumáis vuestras responsabilidades como médicos militares, médicos de fábricas o médicos de planta. Con seriedad y sangre fría tenéis que sacar provecho de todos vuestros conocimientos clínicos. Lo mejor que podemos hacer ahora es cerrar. Ojo con la recomendación, hermano. Ojo con la recomendación. Lo mejor que podemos hacer ahora es ver youtubers que hablan de que se va a acabar el mundo, que revelaciones privadas, que un desastre acá, que un desastre. Estoy siendo irónico. ¿Qué les dice Takashi a sus estudiantes? Lo mejor que podemos hacer ahora es cerrar un poco los oídos, un poco. No se trata de tapar el sol con un dedo. Hacer ahora es cerrar un poco los oídos al estruendo de las batallas y seguir con nuestros estudios en clase, en la biblioteca y en los laboratorios para estar preparados para una larga guerra. Estad tranquilos. Me dirán si te quedas tranquilo cuando ves todos esos youtubers católicos que hablan de revelaciones privadas y estad tranquilos. Y no os pongáis en pie todavía. Por ahora lo más importante es que desarrolléis
nuestras competencias médicas, porque llegará un día lleno de sangre en que tendréis que usar vuestra experiencia. Hasta entonces tenéis que adquirir confianza en esas competencias. Sin duda, esta tierra también sufrirá ataques. Algunos de vosotros moriréis. Quizá por la mañana os encontraréis por la calle pidiendo indicaciones y por la noche estaréis muertos. No os dejéis arrastrar por el clamor de las masas, sino permaneced tranquilos y seguid estudiando en silencio como hacían ayer. Varias cosas de este discurso que dio Takashi después del ataque de Japón a Pearl Harbor y con lo que se les venía. Hacer silencio, no se distraiga. Analicen, hermanos, si el contenido que tú estás viendo es meramente de distracción. Repito, no se trata, no les dicen, no escuche nada, no. Ciérrenle un poquito, escuchen un poquito, están informados. Pero hay personas que por morbo se intoxican en esta cuestión pseudo apocalíptica, porque el apocalipsis es padre de esperanza. Y te hablan del apocalipsis más bien como un libro de terror. Estos pseudoteólogos, pseudoapologetas. Y que al final muchos de ellos hasta son incongruentes. Yo les he dicho, por ahí hay un evangelizador que ya nomás se dedica a hablar de revelaciones privadas y se da la buena vida. Hombre, si tú crees que ya estamos en los últimos tiempos, que esto ya se va a terminar, que va a venir guerra, etcétera, yo no te veo que gastes tu dinero viendo boxeo en Las Vegas o monetizando. Hay otro que se dice mariófano ahí vendiendo libritos. Yo digo irónicamente, si estamos en las últimas, ¿para qué quieren ese dinero? ¿Lo van a intercambiar en las cajas de cambio del Banco Celestial o qué? Es decir, que los que promueven este tipo de psicosis, de miedos, de supuestas revelaciones, de fin del mundo y todo ese tipo de cosas, son los primeros que no creen. Y póngase el saco del que le quepa. Imbécil tú, si sigues consumiendo eso. ¿No ves que ellos están tranquilitos, siguen vendiendo libros, siguen dándose la buena vida en Las Vegas, viajando, ganando dinero, etcétera? Si crees que estás en las últimas, muy al contrario, tendrías que ser como Takashi, preparándote lo más posible para poder ayudar a las víctimas de la tragedia que se viene. Viviendo tan sencillo y tan simple. Takashi, después de la bomba atómica, terminó viviendo en un pequeño cuartito que le llamó el Nyokodo, pero su misma casa era muy modesta. Alguien puede decir, bueno, pues son japoneses, les gusta el minimalismo, lo que tú quieras y gustes. Es una cosa que por los tiempos que vivimos hoy, hermanos, más vale la vida, más vale la pena, perdón, que seamos sencillos. Porque también cuando acumulas mucho, psicológicamente te vas a preocupar más. Yo afuera tengo mi carro. La zona de esta parroquia no es muy conflictiva hasta lo que sé. Pero si fuera conflictiva, yo estoy preocupado porque se lo pueden robar. Pero si tuviera 3 carros, tengo 3 preocupaciones. Los tiempos que vivimos, aun cuando se hizo un paro al fuego ahorita entre Palestina e Israel, todo esto de Ucrania, el acuerdo de paz es muy frágil el que se dio, porque Juan Pablo II decía, sin justicia no va a haber paz. Serán parches que tarde que temprano se van a romper, ¿no? Los tiempos que a ti y a mí nos tocan son complicados. Militarmente se puede hacer más daño que en el tiempo de Takashi. Hoy tenemos peores armamentos que las 2 bombas atómicas. No se trata de creer que vivimos en el paraíso. No, las cosas están mal. Pero mira lo que Takashi les dice a sus estudiantes. No pierdan el silencio, no se distraigan. Prepárense para lo peor
No como muchos están diciendo, entre ellos algún sacerdote que supuestamente recibe revelaciones privadas en donde hagan casi como búnkers y aléjense de las ciudades y todo esto, como el padre Juan Rivas que me dijo, vete de a tal fecha porque viene el terremoto grandísimo de California y llegó esa fecha y no llegó, pero aunque hubiera llegado yo le respondí al padre, precisamente ¿por qué va a llegar? Si yo quedo vivo quiero asistir a las víctimas. Si no quedo, pues ahí quedé. Punto. Sirviendo en lo que me tocaba, haciendo lo que me tocaba. Esto es lo que cuentan de, no sé si Santo Domingo Sabio o San Juan Bosco cuando era niño. E inclusive lo he escuchado de San Luis Gonzaga también. No sé a quién se lo aplique, pero es uno de los tres santos que cuando era niño alguien le preguntó, el profesor que empezó a preguntarle a los niños, si hoy te fueras a morir, ¿qué harías? Entonces algunos, no, yo iría con mi mamá a despedirme, no, yo iría a confesarme, no, yo iría a todo eso. Y este santito dijo, yo seguiría jugando fútbol. ¿Cómo? Sí, porque tú santificas y das gloria a Dios viviendo el presente, amando al Señor en ese momento presente, así sea barriendo con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Takashi lo que le está diciendo es eso, se nos viene. No pierdan el foco, no se distraigan, no se llenan de pánico. Con mayor razón lo que hacen, que en este caso es prepararse como médicos, prepárense muy bien porque van a necesitarlos a ustedes, las víctimas. No les dijo vayan y corran y escondan. ¿No? Sigue diciendo Takashi, ¿cómo harían para gestionar la asistencia ante la posibilidad de decenas de miles de muertos y cientos de miles de heridos? Esa es la pregunta que atormentaba a Takashi, bien consciente de cuál era la trágica situación en la que se había visto la población de las ciudades de la República Popular China bajo los bombardeos. Es decir, a él le ayudó la experiencia, no la teoría, la experiencia de haber estado ya en dos guerras con Japón, una como militar y otra como médico militar en China, y vio lo que provoca la guerra, particularmente en un rango de población que fíjense. Takashi se acordó de que aquella vez en que había ido al hospital anexo a la iglesia de Kaifeng en la provincia de Henan, en China, para visitar a los niños llevando dulces y juguetes donados por la Sociedad de San Vicente, no podía olvidar los ojos tristes de aquellos niños que habían perdido manos y pies y que lo miraban fijamente. Miraban los juguetes y chupaban los caramelos, pero en su rostro no había sonrisa. Le atormentaba el pensamiento de que los niños de su amada ciudad pudiesen tener un día los mismos ojos. A ver, es fuerte y yo creo que esto lo voy a editar ya cuando lo haga público porque no sé si me lo vayan a censurar. Déjeme buscarlo. Primero a ver si lo encuentro. Muchos habrán visto este video. Esto es cuando estaba toda la cuestión de la guerra en Siria, que luego ahorita es otro asunto como andan, pero agarran a este niño que parece que deambulaba en la calle, habrán matado a sus papás, etcétera. Pienso inclusive los niños, hermanos que no les han matado a los papás, pero tienen arrestados a sus papás. Para un niño, ellos están muertos. ¿Por qué no me recogieron mis papás? Ellos no entienden, Trump los acaba de agarrar y están en un centro de detención de migrantes. No entienden los niños eso. Parte el alma. Voy a ponerlo. No por nada el Señor dijo que hay de aquellos
que escandalicen, que maltraten a unos pequeños, más les valdría ponerse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Y esto no pongan solamente a los que provocan las guerras. Me vale si son de izquierda, derecha, conservadores, republicanos, demócratas, progresistas, etcétera. Los que separan familias de migrantes de bien, los que fomentan el aborto, la fertilización in vitro, todos los que se van contra los más pequeños, no quiero estar en los zapatos de ellos el día de que estén delante del Señor. Y al mismo tiempo, uno tiene que ir con la humildad de saber que si yo tengo a lo menos un pecado, he colaborado por la comunión del pecado con esos grandes males. Ver a ese niño sirio de esa manera, bloqueado, temblando, etcétera, hasta que lo tocan y todo eso, que se puede deshogar de eso, me tiene que hacer pensar en el pecado que cometí ayer. Porque mi pecado, por muy privadito que ha sido, en la comunión del pecado, fomenta y se lanza toxinas a las venas de la iglesia y del mundo entero, para que quizá el más pervertido termine siendo el daño mayor. Takashi empieza a pensar en lo que se le viene a Japón porque vio de los niños chinos en las guerras que fue, que decía, vuelvo a leer, para visitar a los niños llevando dulces y juguetes donados por la Sociedad de San Vicente, no podía olvidar los ojos tristes de aquellos niños que habían perdido manos y pies y que lo firmaban y lo miraban fijamente, miraban los juguetes y chupaban los caramelos, pero en su rostro no podía ver, no había una sonrisa. La mirada de este niño sirio te mata. Le atormentaba el pensamiento de que los niños de su amada ciudad pudiesen tener un día los mismos ojos. Entonces, ¿qué se quedó Takashi ante ese pensamiento? ¿Sentado y deprimido por lo que se iba a venir? No, se puso a hacer cosas de bien, no a darle más vueltas a que si la revelación, no, se puso a hacer cosas concretas. Y entonces empezó a dar cursos de primeros auxilios a la población en general, a empresarios, a todos, a la señora, a todo, como él en su autobiografía trataba de acomodarse de acuerdo a cada persona, porque pues, evidentemente no es lo mismo que le des un curso de primeros auxilios a uno de sus estudiantes de medicina que ya tiene fondo, o inclusive a alguien que no es de medicina, pero tiene carrera, por lo tanto tiene una metodología de aprendizaje, a que a un campesino japonés. O sea, él daba clases, él interpretaba las radiografías, que hasta Midori tenía que ir a la noche a llevarle comida. Y además ahora, el poco tiempo de libre, si le podemos decir libre, se iba a ir formando a la gente para saber dar primeros auxilios. Y fue entonces en donde dio en su cátedra a los universitarios, les dijo lo siguiente. Recuerden, bueno, voy a tratar de traducir a un español más hispanoamericano. Recuerden que podríamos ser atacados por una incursión aérea incluso en este preciso instante. Cuando se encuentren delante de un amigo que sangra profusamente, no pueden abrir su cuaderno y pensar, vaya, ¿cómo es que se hacía para detener una hemorragia? Tienen que aprender de memoria. Esto es el primer requisito para los primeros auxilios. Pero incluso si lo tienes bien claro en tu cabeza, esto no bastará para permitirles detener la hemorragia. Tienes que practicar la técnica. Este es el segundo requisito. Aunque hayan detenido con éxito la hemorragia, inmediatamente después tienen que llevar a nuestro amigo a un puesto de socorro, de modo que puedan prestar atención a muchos otros amigos. Esto requiere fuerza física. Esto es importante, hermanos.
nos han estado enfermando y hemos colaborado con eso, con comida procesada, chatarra, sin hacer ejercicio, etcétera. El día de mañana yo no sé si nosotros vamos a tener lo suficiente, ¿eh? Fuerza física me refiero. Este es el tercer requisito para los primeros auxilios. Entonces, primero, memoria. No vas a tener chance de sacar qué dijo el que mencionó primeros auxilios. No. Segundo, tener la astucia de poder rápido darlo en socorro porque tienes que ayudar a otros más. Y para eso vas a necesitar fuerza. Esto requiere fuerza física. Este es el tercer requisito para los primeros auxilios. Pero lo más importante, esto no te lo enseña cualquier instructor de primeros auxilios. Pero lo más importante, dice Takashi, es que el amor es la base de la operación de salvamento. El amor. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Esto es de la Biblia, pero repito, este libro se escribió para japoneses que no son cristianos. Este amor grande que te empuja a dar la vida para salvar a tus amigos es la base de las operaciones de auxilio. ¿Es suficiente esto? Podéis tener amor, conocimientos, habilidades técnicas y fuerza, pero todas estas cosas son inútiles si ver la sangre os hace temblar y huir. Cuando las bombas caigan una tras otra, la quinta cosa necesaria para salvar a vuestros amigos es valor. Valor. Y dice Takashi en su autobiografía, y cuando estaba diciendo esto, ¡pum! Toda el aula tembló debido al estruendo. Parecía que la bomba había estallado exactamente sobre sus cabezas. Había quien gritaba y quien se escondía debajo de los bancos. Está hablándoles de valor y se lo que hacen es esconderse. Un hombre joven completamente cubierto de sangre abrió la puerta y entró corriendo. Director, la sala de rayos X ha sido alcanzada por una bomba. Las enfermeras y los técnicos han muerto. Vamos, gritó Takashi dirigiéndose hacia los jóvenes. Vamos, es la guerra. Muchas de ellas lo siguieron, pero otras se quedaron allí mirándose unas a otras y dándose la mano temblando. La sala de rayos X estaba llena de humo. A través del humo se entreveía la figura de una enfermera. Takashi gritó, adelante, entremos. Comprobemos cuántos muertos hay y cuántos heridos. Takashi fue el primero en lanzarse hacia adentro y detrás de él, con indecisión, entraron las jóvenes que lo asistían. La primera sala estaba completamente oscura. En cuanto puso el pie dentro, sintió algo frío que le acariciaba el rostro. En el fondo de la sala había un hombre con bata blanca que reía. La conmoción producida por la bomba debía de haberlo hecho enloquecer. Mientras salía de la sala, a sus pies una mano ensangrentada se agitaba. ¡Ayuda! No, no, gritó una de las jóvenes y salió corriendo. Abrieron la puerta. En el suelo yacía una cabeza cortada que parpadeó. ¡Oh! Otros jóvenes salieron huyendo. Dos personas que estaban en el suelo gemían junto al cuadro eléctrico en una sala llena de grandes máquinas. Una de ellas tenía una pierna destrozada. 2 o 3 las jóvenes se daban la mano temblando, otras lloraban, otras decían que se encontraban mal. Mientras avanzaban, un fuerte grito ¡ah! Llegó del techo. Levantaron la mirada y vieron una mano ensangrentada asomar desde la puerta mientras alguien los agarraba por el tobillo. ¡Ayuda! Tengo la pierna atrapada por una columna. Había humo en la sala oscura y manos y pies arrancados yacían dispersos por todas partes. En la sala contigua, huesos blancos tiniteaban y los gemidos continuaban ocultos en la oscuridad. Mientras atravesaban ese espacio, se abrió de repente la puerta del fondo del pasillo y vieron el rostro de una enfermera que las esperaba sonriendo a los estudiantes.
Ante aquella visión, algunas de las jóvenes gritaron de miedo. Aquí termina vuestro entrenamiento de valor, dijo la enfermera. Fue simulación, hermanos. Takashi, precisamente por lo que se venía, no les dijo, miren, cuando vean una... No. Se creó toda una escena, o sea, no fue un ataque real. Sí. Por eso al final del pasillo, una enfermera ya sonriente acaba de terminar su simulacro para tener valor. Que ahí se vio quién iba a tener valor. Unos no salieron del aula. Los que siguieron a Takashi, cuando salió la mano ahí, cuando el de la cabeza y todo eso, se fueron. Solo unos poquitos llegaron al final y se dieron cuenta que se trataba de un simulacro. Esta es la genialidad para educar de Takashi, demostrando que verdaderamente es congruente con esto de que no basta la teoría, hay que entrar en la práctica. Dice Takashi, durante el entrenamiento, solo 1/3 de las 300 aprendices había sido capaz de mantener la sangre fría ante la visión de los heridos y de los muertos, y solo 45 habían conseguido acercarse de 300 a ellos para comprobar el pulso o hacerse cargo de las heridas. Otro tercio había hecho todo el recorrido entre los muertos y los heridos, pero era preso del pánico. Las restantes jóvenes no habían tenido valor y habían roto a llorar, se habían acurrucado en el suelo o habían huido tapándose los ojos. Takashi abrió la cortina opaca, hizo que entrase la luz e hizo recorrer el trayecto en sentido inverso a los jóvenes, explicándoles todos los trucos. Había un técnico de laboratorio bajo el suelo con la cabeza asomada por un agujero mientras sonreía. La cabeza esta, es que el cuerpo lo tenía abajo y ya sonriendo. Vieron también las manos y los pies de los modelos anatómicos esparcidos por el suelo, y ahí cada una de las jóvenes, pensando otra vez en el miedo que había tenido, pudo darse cuenta de su verdadera consistencia. Ante el herido que implora ayuda, dijo Takashi, tú te has escapado gritando, ¡no! Te está pidiendo ayuda y tú le corres en vez de ayudarlo. Todos rompieron a reír. Takashi prosiguió. Tratad de imaginar que fueran ustedes, tiradas por el suelo heridas, las que estuvieran pidiendo ayuda y un hombre que pasara con ustedes se escapara gritando ¡no! En ese momento nadie se rió. Vean lo pedagógico de este hombre. Primero les causa risa. Oye, te pidió ayuda y tú saliste corriendo diciendo no. Vale, qué chistoso. Y ahora hagan el ejercicio que ustedes hayan sido esa persona que estaba pidiendo ayuda y el doctor, el enfermero, la persona que está para ayudarles, corra, no. Y ya no es chistoso. Le dice Takashi, ¿por qué tenéis miedo de los heridos? ¿Y por qué tenéis miedo de los muertos? ¿Por qué no sentís lástima hasta el punto de lanzarse en su ayuda? La sangre corre veloz y cada segundo cuenta. Tened valor cuando tengáis que prestar auxilio. Cuando veáis la sangre, poneos en pie y lanzaos sobre la herida sin dudar. Las verdaderas incursiones aéreas son mucho peor, mucho más horribles que esto. Atended a los heridos como si estuvieseis vosotras en ese lado. Clave. Atended a los heridos como si estuvieseis vosotras en ese lado, como si fueseis vosotras el herido. Pensad atentamente en lo que os gustaría que os hicieran a vosotras si estuvieseis heridas y tratad así a quien está herido de verdad. Que la regla de oro bíblica. Trata a los demás como quieres que te traten. El adiestramiento para transportar enfermos a mano y en camilla ya no hizo una simulación, sino los mandó al monte detrás de la universidad.
para que hicieran la experiencia de trasladar enfermos. Espinas de los árboles de aralia, arbustos que se enredaban en las piernas, piedras que obstaculizaban el camino, barrancos por los que se resbalaban. Al principio, las jóvenes reían y se divertían cuando hacían caer al paciente escalando los muros de piedra y atravesando los charcos, pero a medida que ellas mismas se caían y se hacían daño, se ponían cada vez más serias. Estaban sudando para superar aquel desafío. De este modo, aprendieron que la guerra no es un escalofrío de excitación como en las películas, sino que es la lucha física. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, a nivel de activismo, repito, sobre todo hoy que mucho se dice pro vida, no eres pro vida por ponerte un pañuelito azul o por subir publicaciones pro vida. ¿Has tenido la experiencia de, entre comillas, ensuciarte las manos ahí en donde se juega la vida de los no nacidos, en auxiliar a esas mujeres? Y así en cualquier otra causa. Oh, los pobres, pero nunca has estado ahí abajo tratando de auxiliar a esas personas. Y así en otras cuestiones, el lobby LGBT, etcétera. Es muy fácil criticar en redes. ¿Has estado ahí? ¿Has escuchado sus historias? Lo que está mal, listo. Pero has escuchado sus historias porque tú quieres ayudarlos. Es que vivan en castidad. Pero no has escuchado la historia. ¿Por qué la castidad no la ha podido vivir? No te has metido al terreno concretamente para poder llevar a Cristo en esas situaciones. Es como un meme que vi en donde a una mujer no sé si la están abusando o robando y alrededor todo mundo con celulares. Esa es la valentía de hoy. Grábale, compadre. Oye, auxíliala. Graba y auxíliala. O en el peor de los casos, auxíliala y no grabes. Si tienes que elegir de las dos. Cuando fue la explosión por los huachicoleros ahí en México, etcétera, que las personas encendidas con fuego, gritando, etcétera. Y yo digo, y los que grabaron esas imágenes, ¿por qué no se acercaron a apagar el fuego de esas personas? O recientemente lo de la pipa en México también. No, grabando. Si tú hubieras sido la persona encendida con ese fuego, oye, muchas gracias por estarme grabando. No me estás ayudando para un carajo a apagar el fuego, pero muy bien que me estás grabando para denunciar. El 26 de abril del último año de la guerra, estamos hablando de los 40, era un día de bruma primaveral. Desde la mañana, extrañamente, no se había oído ni una sirena de alarma y todos habían suspirado aliviados desde lo hondo de su corazón. Hacia las 11, Takashi se encontraba dando una clase a algunos estudiantes sobre los usos clínicos de la fluoroscopía gastrointestinal. Repito, es este líquido que te pasan y lo te pasan por rayos X para que ver si hay alguna úlcera, todo esto, ¿no? En la sala oscura todos miraban a simple vista una pequeña fisura en la pared del estómago, o bien una úlcera gástrica. ¿Es operable o no?, preguntó Takashi a los estudiantes. De repente, un gran estruendo, ahora sí verdadero, hizo temblar la tierra e inmediatamente después 3 o 4 grandes explosiones y luego un estrépito, un temblor y el sonido débil de otras explosiones. ¡Ataque aéreo!, gritó Takashi, y los estudiantes se precipitaron al instante fuera de la sala oscura, o sea, corrieron, se fueron.
Y Takashi les dice, no es sobre la universidad, se escucha como aquí, no es por la universidad. No pueden dejar así al paciente. No, lo primero que les está diciendo. Ahora sí es de verdad. Y lo que hacen es correr. Y el paciente, compadres. Ahora, viene lo chistoso. Que lo hace mucha risa a mi socio y a mí. Cuando volvió a encender el fluoroscopio, porque Takashi se quedó, no iba a abandonar al paciente, prendió las luces para proseguir el procedimiento, solo apareció la pantalla fluorescente. No se había dado cuenta, pero también el paciente había salido huyendo. Ay, dentro de la tragedia, simpaticísima esta experiencia, a mí me dio mucha risa. Él diciendo a los estudiantes, oye, no pueden dejar al paciente así corriendo. Bueno, yo lo voy a seguir atendiendo y se da cuenta que el primero que corrió también fue el paciente. Que no le quedó remedio que llamar a la enfermera para que hiciese entrar al siguiente paciente. O sea, vean el temple, el valor, los pantalones de Takashi. La enfermera echó un vistazo a la sala de espera y se dio cuenta de que no había quedado nadie. Todos corrieron. Poco después sonó la sirena de la alarma y todos se pusieron en marcha. Decía Takashi, hasta que no estuviera una cuestión de que realmente el ataque ya fuera cercano por la alarma, yo sigo sirviendo. Yo no voy a dejar a los pacientes ahí. No me acuerdo de los terremotos que ha habido, no sé si fue una allá por Oriente Medio, no hace mucho, que hubo un terremoto súper fuerte. Hay imágenes tremendas de enfermeras en los cuneros, de los hospitales, no huyendo, sino agarrando a los bebés, agarrando las cunas. Esa gente es la que tiene vocación. Y nosotros nos tendremos que preguntar, ¿a qué me dedico? Y a lo que me dedico, ¿estaría dispuesto a dar la vida? He procurado formar el temple que aquí muestra Takashi. Yo personalmente sí tengo pendiente hacer un buen curso de primeros auxilios. Quizá me he confiado mucho porque mi esposa es enfermera y evidentemente ella sabe darlos, ¿va? Pero el día de mañana, inclusive hasta que yo estoy solo con Jean-Marie, etcétera, y Dios no lo quiera, se atraganta alguna cosa, yo no sé si apretarle, pero tiene su técnica concretamente. Sugerencia, próximo cumpleaños de tus hijos o próximo regalo que le hagas a tu hijo, ¿por qué no le regalas un curso de primeros auxilios? No sé, digo yo. Dice Takashi, cada vez que habían un ataque aéreo, Takashi se maravillaba al constatar cómo todos se habían convertido en unos médicos excelentes. Sí, corrieron, huyeron, etcétera, pero poco a poco les tuvo paciencia, poco a poco se volvieron valientes. Sabía que los juicios de las generaciones posteriores sobre la guerra serían muy variados. Quien combatía alineándose en la parte que consideraba que estaba haciendo lo justo, mañana podría ser acusado de agresión injusta. En cambio, los que auxilian a los heridos no forman parte de ninguna facción y trabajan solo por razones humanitarias. Están más allá del juicio de la historia. Lo único que debe hacer es derramar todo el amor que puedan con conmoción sobre los heridos. Es un servicio cuyo valor está ligado a lo eterno. Miren, les dice, lo importante es derrámense con amor con esos heridos, con los necesitados. Y les dice que tiene un valor eterno. Sabemos que en clave cristiana a lo que se refiere. Esto verdaderamente te va a contar para el cielo. No si estuviste del lado de cierto militar o de cierto país. No. Porque atenderías con el mismo amor y con la misma misericordia y con la misma valentía a los heridos del contrincante. Habla de la paciencia que Takashi les tuvo. Huían, cada vez menos huían, etcétera, y fue formando grandes profesionales de la salud.
gente que no era considerada grande. Pienso en aquella parábola donde Jesús dice que el padre le pide que vaya a trabajar a uno de sus hijos y dice sí, pero no va. Y el otro dice no, pero sí va. Hermanos, de mí se acuerdan. A los que linchamos como grandes pecadores, sea del lobby del arco iris, o los conservadores a progresistas y los progresistas a los conservadores. El día de mañana tú no sabes si el que te va a asistir en un conflicto bélico va a ser precisamente aquel que tanto despreciaste. Digo, por algo Jesús dice que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. A mí me pasó en uno de los tantos hospitales en los que he caído, en Stanford, que ahí sí me hospitalizaron, no solamente fue en emergencias, y me hospitalizaron y yo no calificaba porque por los seguros médicos me tendrían que haber mandado en una ambulancia hasta acá a Los Ángeles. Estamos hablando de mínimo 5 horas. Yo andaba de misión. Pues fue un enfermero que abiertamente tenía su banderita multicolor y todo eso, que yo no sé qué hizo, pero logró que me aceptaran en el hospital. Y con la caridad que ella y otra que también traía la banderita multicolor, me atendieron. Mi esposa estaba, bueno, en ese entonces no era mi esposa, creo que era mi amiga. No, no era mi esposa todavía. Me había acompañado a la misión. No me acuerdo si hasta con mi cuñada, pues esa vez. Es testigo de eso. Y con eso quieres justificar el pecado que no. Pero pecador, pero me auxilió. El día de mañana, a los que tú consideras menos santos, ¿quién quita que son los que te van a salvar la vida en un conflicto? Después de que Takashi hubiera terminado de dar instrucciones sobre cómo hacer radiografías pacientes con los huesos rotos, esto es tremendo. Es que, hermanos, yo realmente que yo no entiendo por qué todavía no están canonizados este matrimonio, Takashi y Midori. Porque la virtud le salía por los poros. Sabemos que se necesitan vivir las virtudes cristianas de forma heroica. Le estoy diciendo todo lo que hacía Takashi en la universidad, formando a la población en primeros auxilios. Y todavía, después de eso, vean lo que hace. Terminando de dar instrucciones sobre cómo hacer radiografías pacientes con los huesos rotos, fue a la morgue para ocuparse de los cadáveres. Lavó la sangre de los cuerpos, cosió las heridas. ¿Pero para qué la coses? Ya está muerta. Cosió las heridas, los envolvió en vendas blancas. Pues ahí la ensangrentada ya listo va, al fin y al cabo va a la morgue, no va a haber funerales en tiempo de guerra, compadre. Lavó la sangre de los cuerpos, cosió las heridas, los envolvió en vendas blancas y los vistió con ropa nueva. Ese era un trabajo que nadie quería hacer. Poco a poco, cada vez más estudiantes y enfermeros empezaron a ayudarlo. Claro, el ejemplo arrastra. A Takashi le gustaba este trabajo. Se preguntaba si el alma sufriría al ver que su propio cuerpo destrozado miserablemente, del que ya había salido, generaba tanto malestar en las personas. Takashi deseaba que un día su cadáver pudiese suscitar un sentimiento de belleza en quien lo mirara. Cuando yo leí esto me recordé de una película japonesa que yo creo que había puesto aquí la nota. Denme chance. Ahorita, se llama Despedidas. Yo no sé por qué no se me borró. Ya, permítanme, les digo ahorita. Vamos a preguntarle a ChatGPT. Hey there, how's it going? ¿Me podrías decir nuevamente el nombre de la película japonesa de un hombre
que se hace experto en preparar los cuerpos con mucha caridad y decencia y que termina asistiendo al cuerpo de su papá, que no veía hace mucho tiempo. ¿Cómo se llama en inglés, en español y el nombre en japonés de esa película? Claro, esta película se llama Departures en English y en japonés se titula Okuribito. En español suele haberse traducido como Despedidas. Es una película muy conmovedora sobre ese tema. Ok, Despedidas, Departures, o como dijo en japonés, Okuribito. Búsquenla legalmente. No tiene desperdicio. Es una película de un hombre que se ve forzado a buscar un trabajo y el trabajo que encuentra es para preparar cuerpos. Y curiosamente, a ver, voy a hacer un poco de spoilers, ¿va? El primer cuerpo que le toca empieza a tocarlo con toda la caridad, la limpieza, como son los japoneses, etcétera, y toca y dice, no es una mujer. ¿Cómo que no es una mujer? Tiene algo ahí. Era un trans que al parecer se suicidó por la presión de los padres, etcétera, etcétera. Pero bueno, él tenía mucho resentimiento por el abandono de su padre y lo termina ayudando. Y le estoy dando el spoiler, discúlpenme, pero es que necesita explicar que cuando yo leí esto de Takashi, uno dice, no sé si la película hasta se inspiró en él, no sé. ¿No? Él tenía, no es pretexto, el argumento perfecto para no hacer esto. Clases, capacitación para primeros auxilios, lectura de diagnósticos, etcétera, etcétera. Y todavía sacaba tiempo para ir a limpiar a los muertos, a ponerlos limpios, con ropa nueva, a coserle las heridas, etcétera. Porque se preguntaba si el alma sufriría al ver que su propio cuerpo destrozado miserablemente, del que ya había salido, generaba tanto malestar en las personas. Takashi deseaba que un día su cadáver pudiese suscitar un sentimiento de belleza en quien lo mirara. Y termino con esto. Encontró el cuerpo de un niño sin cabeza. Al no tener cabeza, los dedos recordetes de sus manitas le suscitaban aún más ternura. Vio las piernecitas con sus zapatos nuevos en los pies y se dio cuenta de que el niño había gateado hasta un instante antes de que la bomba lo decapitara. El jerseycito blanco, completamente manchado de sangre, le hizo pensar en el sufrimiento de la humanidad. Incluso antes del resentimiento por la guerra y la maldición de aquella bomba, se conmovió hasta las lágrimas pensando en los descendientes de Caín que habían derramado tanta sangre. Takashi se quitó el delantal manchado de sangre. Hizo con él una pelota y lo puso en lugar de la cabeza. Lo envolvió en una venda y lo ató al busto. Tomó después una rosa blanca de alféizar y se la puso sobre el pecho. De este modo pensó, cuando sus familiares vengan a llevárselo y lo vean, no se desmayarán. Vean el tacto de este gran hombre. Y Midori, repito, desde lo oculto, lo que hacía también por los campesinos, ¿no? Con la enseñanza de los Ikebana, cómo la juzgaban básicamente, porque no se metía literalmente donde había mierda a trabajar y concretamente, y ella nunca usó maquillaje, y no solamente los japoneses, los asiáticos cuidan mucho de que no se les oscurezca su piel, etcétera. Les valía. Tanto a Midori como a Takashi eran totales ofrendas, ¿va? Para servicio. Vamos a dejarlo aquí. Iba a dar 3 charlas, pero lo voy a dejar aquí para poder dar un descanso. Y es que no había calculado también el tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a terminar haciendo la oración nuevamente para pedir a Dios, por intercesión de Takashi Midori, alguna gracia que se necesite y esto pueda colaborar para que pronto sea su canonización.
Oh Padre misericordioso, que no dejas nunca solo a tus hijos en el camino de la vida, te agradecemos por donar al pueblo creyente y al mundo entero a Pablo Takashi Nagai y a su esposa Marina Midori. Midori, después de haber guiado a su esposo hacia la amistad contigo en la humilde dedicación de su vocación, le ha mostrado la vía de la caridad perfecta. Juntos, en el abandono confiado de tu voluntad, han dado rostro al bien de tu providencia, que tu providencia sabe rescatar incluso del mal, y se han convertido en anuncio de esperanza y testigos de caridad para el pueblo herido. Después de la muerte de su esposa, caminando en profunda pobreza de espíritu, Takashi experimentó en el desierto de la bomba atómica la ternura de tu amistad, y como testigo de gracia y viviendo el 100 por 1, regeneró en su pueblo el entusiasmo por la vida y el coraje para reconstruir. Concédenos a todos, por intercesión de estos esposos tuyos, la gracia de responder a nuestra llamada personal hacia la santidad, y danos, si es para mayor gloria tuya, la gracia que imploramos. Y pedimos la gracia que necesitemos. En la esperanza de que estos esposos pronto serán contados entre tus santos, por Cristo nuestro Señor. Amén.